veces la vida nos sorprende de maneras que nunca imaginamos. Crecí dividido entre dos casas desde el divorcio de mis padres. Siempre me sentí un extraño donde quiera que estuviera. Pero todo cambió cuando mi madre decidió aceptar un trabajo en el extranjero. Así fue como terminé viviendo con mi primo Kevin en Boston. Kevin era todo lo que yo no era. Era confiado, carismático y dueño de sí mismo. Lo que no sabía es que ese cambio despertaría sentimientos que lucharía por esconder. Si esta historia toca tus emociones, deja tu like y suscríbete al canal. Créeme, el final te sorprenderá. El apartamento de Kevin en el centro de Boston se convirtió en mi nuevo hogar. Pronto me adapté a la rutina. Desayunaba observando la ciudad despertar por la ventana de la cocina. Kevin preparaba su batido pre-entrenamiento. Mis días se dividían entre la tienda de artículos deportivos y las tranquilas noches en casa. Todo parecía perfecto. Sin embargo, una noche de jueves llegué más temprano del trabajo. Encontré a Kevin saliendo de la ducha, solo con una toalla en la cintura. Gotas de agua aún escurrían por su torso definido. Por un momento, me encontré hipnotizado por esa visión. Desvié la mirada rápidamente, sintiendo mi rostro arder. «Hey Ryan, qué bueno que llegaste temprano. Necesito tu ayuda con una cosa», dijo él, pasándome de largo hacia el cuarto. El perfume de su champú dejó un rastro en el aire. Mi corazón se aceleró inexplicablemente. A partir de ese momento todo cambió. Comencé a notar cosas que antes no. La forma en que sonreía, la manera en que se movía. Cada pequeño gesto se volvió significativo. Me encontraba pensando en él más de lo que debería. La confusión y la emoción se mezclaban en mi interior. Pasaron los días y mis sentimientos crecieron. Intenté ignorarlos, pero era imposible. Cada vez que estábamos juntos, la tensión aumentaba. Las miradas se volvían más largas, las sonrisas más intensas. Era un juego peligroso. Sabía que no podía dejar que esto se interpusiera entre nosotros. Una noche, mientras veíamos una película, la situación llegó a un punto crítico. La luz de la pantalla iluminaba sus rasgos. Su risa resonaba en mis oídos. En ese momento su mano rozó la mía. Fue un toque ligero, pero encendió una chispa en mi interior. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer. La confusión me invadía. ¿Debía hablar? ¿Debía callar? La incertidumbre me consumía. Pero había algo en su mirada que me decía que tal vez, solo tal vez, él sentía lo mismo. La noche avanzó y la tensión creció. La película se volvió. La posibilidad de un cambio radical en nuestra relación. La idea de que todo lo que conocía podría transformarse en algo nuevo y emocionante. Así, entre risas y miradas, la vida me enseñó que a veces los cambios más inesperados pueden llevarnos a descubrir quiénes somos realmente. Kevin entró en la habitación, vestido con dos camisas formales. Tenía un cliente importante ese día. Me miró con sus ojos verdes, esperando mi opinión. Mientras lo ayudaba a elegir, nuestros dedos se tocaron levemente. Un escalofrío recorrió mi columna. En ese instante, sentí que algo diferente estaba en el aire. Observé cómo mordía su labio inferior, mientras se miraba en el espejo. La forma en que sus músculos se movían bajo la camisa al abotonarse la prenda me hizo sentir algo nuevo, algo que no había sentido antes. Comenté que se veía diferente ese día. Kevin parecía cansado, pero había algo más. Una chispa que despertó en mí una sensación prohibida. Esa sensación me asustaba e intrigaba al mismo tiempo. Esa noche, después de que Kevin salió, me quedé acostado en mi cama. Recordé los entrenamientos juntos en el gimnasio, las risas compartidas durante las películas, las miradas que a veces duraban más de lo normal. Me pregunté cómo no me había dado cuenta antes de lo que estaba sucediendo. El sonido de mi celular me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Kevin. Decía que no me esperara despierto, que el cliente quería extender la cena. Algo en ese mensaje me incomodó. ¿Sería celos? Kevin era mi primo, mi mejor amigo, pero cuanto más trataba de alejar esos pensamientos, más me consumían. Esa noche por primera vez admití para mí mismo que estaba desarrollando sentimientos por Kevin. Esa revelación me hizo sentir una mezcla de emoción y miedo. Sabía que esto cambiaría todo entre nosotros. La idea de que mis sentimientos pudieran arruinar nuestra amistad me aterraba, pero no podía ignorar lo que sentía. Cada momento que pasábamos juntos ahora tenía un nuevo significado. Las pequeñas cosas que antes no notaba se volvían importantes. La forma en que reía, la manera en que me miraba. Todo parecía diferente. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si alguna vez había pensado en nosotros de esa manera. La confusión me invadía. No sabía cómo manejar esta nueva realidad. La amistad que habíamos construido era fuerte, pero ahora había una tensión que no podía ignorar. Me preguntaba si debía hablar con él, decirle lo que sentía, pero ¿y si eso arruinaba todo? La incertidumbre me mantenía despierto esa noche. Pensé en lo que podría pasar si decidía ser honesto,
Podría perder a Kevin, o tal vez podría ganar algo más. La posibilidad de que él también sintiera lo mismo me llenaba de esperanza, pero el miedo a perderlo era abrumador. Así que decidí esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. Pero en el fondo sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. La vida es demasiado corta para no arriesgarse. Y quizás, solo quizás, este nuevo camino podría llevarnos a un lugar inesperado. Un lugar donde nuestros sentimientos pudieran florecer. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emoción. Kevin y yo manteníamos nuestra rutina, pero cada momento juntos ahora cargaba un peso diferente. Las mañanas de domingo se convirtieron en un ritual especial. Preparábamos el desayuno juntos. Él siempre insistía en hacer huevos revueltos a su manera. Mientras tanto yo me ocupaba de las tostadas y del café. A menudo me provocaba diciendo que tenía que aprender a cocinar. Él se acercaba por detrás de mí para ajustar el fuego de la estufa. Su pecho tocaba levemente mi espalda. Necesitaba concentrarme para no demostrar cómo esa cercanía me afectaba. Nuestros entrenamientos en el gimnasio se volvieron más frecuentes. Kevin era un maestro nato. Siempre corregía mi postura en los ejercicios. Decía, déjame mostrarte. Sus manos firmes guiaban mis movimientos. Cada toque, aunque inocente, enviaba olas de electricidad por mi cuerpo. Era difícil ignorar la conexión que se estaba formando entre nosotros. Por la noche, nuestros momentos en el sofá, viendo series, adquirieron una nueva dimensión. A veces nos sentábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Y en una de esas noches se quedó dormido con la cabeza en mí. Estaba dividido entre el deseo de quedarme allí para siempre y el miedo de estar arruinando nuestra amistad. Esa mezcla de emociones era abrumadora. Kevin comenzó a incluirme más en su vida social. Me presentaba a sus amigos y me llevaba a bares después del trabajo. Tienes que salir más, primo, decía él, pasando el brazo sobre mis hombros. Era doloroso y reconfortante al mismo tiempo. Esa intimidad que ahora parecía tener dos significados completamente diferentes para cada uno de nosotros. Cada salida era un nuevo desafío. La risa y la diversión estaban siempre presentes, pero también había un trasfondo de tensión. A veces me encontraba mirándolo mientras hablaba con otros. Su sonrisa iluminaba la habitación. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si alguna vez pensaba en nosotros de la misma manera. Las conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de sueños, de miedos y de lo que queríamos en la vida. Cada palabra que compartíamos parecía acercarnos más. Sin embargo, había un silencio que nunca se rompió. Un silencio que hablaba de lo que no decíamos. Las noches se hicieron más largas. Las miradas se volvieron más intensas. A veces, nuestras manos se rozaban accidentalmente. Cada roce era un recordatorio de lo que estaba en. La amistad que habíamos construido estaba en la cuerda floja. A medida que pasaban los días, la confusión crecía. ¿Era solo amistad o había algo? La línea entre lo que éramos y lo que podíamos ser se desdibujó. La incertidumbre se convirtió en parte de nuestra rutina. Cada día era un nuevo capítulo en nuestra historia. Una historia llena de risas, complicidad y un deseo latente. La pregunta seguía en el aire. ¿Qué pasaría si cruzábamos esa línea? ¿Estaríamos dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro incierto? La respuesta seguía siendo un misterio. Cada día se volvía más difícil esconder lo que sentía. Kevin parecía notar mi cambio de comportamiento. Las miradas desviadas, la forma en que me alejaba cuando él se acercaba demasiado. Era como si un secreto pesado se interpusiera entre nosotros. Una noche, lo encontré hablando por teléfono en voz baja en el cuarto. Su voz tenía un tono diferente, más íntimo. Mi estómago se retorció con la posibilidad de que él estuviera involucrado con algo. Esa idea me atormentó. Los momentos a solas se convirtieron en una prueba de autocontrol. Cuando él salía de la ducha, yo me encerraba en mi cuarto. Cuando veíamos películas, mantenía una distancia segura. Pero lo peor eran las noches en las que lo escuchaba llegar tarde. Imaginaba con quién estaba. La incertidumbre me consumía. Comencé a inventar excusas para evitar nuestros entrenamientos juntos. El toque de sus manos guiándome en los ejercicios se había vuelto insoportable. Cada roce era un recordatorio de lo que no podía tener. Kevin comenzó a cuestionarme sobre mi comportamiento distante. Cada pregunta era como un cuchillo afilado. ¿Estás diferente? ¿Pasó algo? Pregunta. Sus ojos verdes estaban llenos de genuina preocupación. Si supiera que él era la razón de mi angustia. La tensión crecía entre nosotros. Era un juego peligroso, y yo estaba perdiendo. Un viernes lluvioso, regresé más temprano del trabajo. Encontré a Kevin sentado en la terraza. Una botella de whisky a medio consumir estaba a su lado. Sus ojos estaban rojos. Por primera vez desde que lo conocí, parecía vulnerable. Terminé todo con Daniel, murmuró, ofreciéndome un vaso. Mi corazón se detuvo. Daniel. Nunca había oído hablar de él antes. Mi novio, exnovio, completó sin mirarme a los ojos.
El mundo pareció girar a mi alrededor. Kevin era gay. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Miles de pensamientos invadieron mi mente mientras me sentaba a su lado, aceptando la bebida. La revelación me dejó aturdido. Todo encajaba, las miradas, las risas, los momentos compartidos. Pero también había dolor. La idea de que él había estado con alguien más me desgarraba. Sin embargo, había una chispa de esperanza. Quizás esto era una oportunidad. Quizás había un camino hacia algo más. Mientras tomaba un sorbo, sentí que el aire se volvía más denso. La conversación se tornó más profunda. Kevin hablaba de su relación con Daniel, de lo que había salido mal. Sus palabras eran sinceras pero también llenas de tristeza. Me di cuenta de que no solo estaba lidiando con su ruptura, también estaba abriendo su corazón. En ese momento decidí que debía ser honesto. No podía seguir ocultando mis sentimientos. Kevin, comencé, sintiendo que el peso de mis palabras se acumulaba en mi pecho. Hay algo que necesito decirte. La tensión en el aire era palpable. Su mirada se centró en mí, expectante. Sabía que este era un punto de no retorno. La verdad estaba a punto de salir. Pero, ¿estaba listo para enfrentar lo que eso significaba? ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene en un instante? Eso me pasó a mí. La lluvia caía con fuerza creando un refugio sonoro a nuestro alrededor. Kevin y yo estábamos en la terraza, y la tensión en el aire era palpable. Había una verdad que necesitaba salir, una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. ¿Por qué nunca me lo contaste?, le pregunté, mi voz temblando. Él me miró a los ojos, y su respuesta llegó cargada de miedo. Tenía miedo de tu reacción, de la reacción de todos. Sus palabras resonaron en mí. Era la persona más cercana que tenía. La idea de perderlo me aterraba. La lluvia se intensificaba, pero en ese momento, todo lo que importaba era lo que él estaba compartiendo. Kevin comenzó a hablar sobre Daniel, sobre su historia, sobre el miedo que sentía al asumir su sexualidad ante su familia. Cada palabra era un eco de mis propios. Debes estar pensándome un cobarde, dijo, mientras pasaba su mano por su cabello empapado. No respondí de inmediato. Estaba buscando el valor que el whisky me había dado. Finalmente, le dije, en realidad te entiendo más de lo que imaginas. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez dejé que él viera lo que había estado ocultando. En sus ojos vi reconocimiento, seguido de algo más profundo. Ryan, susurró, acercándose lentamente. En ese instante, el tiempo se detuvo. Sentí su aliento caliente contra mi rostro. El olor de su perfume se mezclaba con el whisky, creando una atmósfera cargada de tensión. Mi corazón latía con fuerza, casi podía oírlo. No debí, murmuró, pero su mano ya estaba en mi rostro, acariciando mi mejilla. ¿Por qué?, logré preguntar. Porque eres mi primo. Porque esto puede arruinar. Pero no dejé que terminara. Años de deseo reprimido, semanas de tortura silenciosa. Todo explotó en ese momento. Cerré la distancia entre nosotros y presioné mis labios contra los suyos. Por un segundo, él se quedó inmóvil, y pensé que había cometido un error. Pero entonces, sus manos rodearon mi nuca y correspondió al beso con una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando nos separamos, la lluvia había disminuido, dejando solo una llovizna fina. Kevin apoyó su frente en la mía, sus ojos cerrados, respirando pesadamente. «Esto cambia todo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí, sintiendo el peso de esas palabras. No teníamos idea de lo que el mañana nos deparaba. No sabíamos cómo lidiaríamos con nuestra familia, con la sociedad. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Me sentí verdadero, en paz con quien era. La lluvia, el silencio y la conexión entre nosotros crearon un instante que jamás olvidaría.